Las muñecas de la Posada San Felipe. Hace un par de años me encontraba en Quito, una ciudad que, con sus calles adoquinadas y su arquitectura colonial, parece atrapada en el tiempo. La ciudad tiene un encanto sombrío, especialmente al caer la noche, cuando las sombras se alargan y los callejones estrechos parecen esconder secretos que nunca deberían ser descubiertos. Yo era nuevo en la ciudad y, como muchos antes que yo, había llegado en busca de trabajo y oportunidades. Lo que encontré fue algo que me marcaría para siempre. Había conseguido un empleo temporal en la Posada San Felipe, un lugar olvidado por el tiempo que servía como refugio para viajeros solitarios y, como descubrí más tarde, para prostitutas que necesitaban un lugar discreto para sus encuentros. La posada era una reliquia del pasado, con su fachada gastada y su interior impregnado de una humedad persistente que olía a madera vieja y humedad. Pero lo que la hacía verdaderamente única y perturbadora era la colección de muñecas de porcelana que decoraban cada rincón. Estas muñecas eran aterradoramente detalladas, con ojos que parecían seguirte donde quiera que fueras y expresiones que variaban desde la dulzura infantil hasta la frialdad más absoluta. Los rumores decían que un cliente habitual, un hombre de aspecto distinguido pero extraño, solía traerlas como regalos para las chicas que trabajaban en la posada. A cambio, ellas debían cumplir sus deseos sin cuestionar. Nadie sabía su nombre, y cuando dejó de aparecer, las muñecas comenzaron a multiplicarse inexplicablemente, como si cada nueva adquisición apareciera sin que nadie la trajera. Al principio, no le di mucha importancia. Para mí, las muñecas eran simplemente un detalle más de la macabra decoración de la posada, un capricho antiguo que no tenía nada que ver con la vida real. Pero todo cambió cuando comenzaron los asesinatos. La primera en morir fue Lucía, una joven que había llegado hace poco a la ciudad, tan nueva como yo. Su cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del segundo piso, el rostro congelado en una mueca de terror y una muñeca de porcelana, con una sonrisa inexplicablemente macabra, reposaba sobre su pecho. No hubo signos de violencia, el médico forense dictaminó que había muerto de un paro cardíaco, pero nadie creyó que fuera algo tan simple. Todos en la posada sabían que la muñeca había estado allí antes de su muerte, como una especie de presagio o señal de lo que estaba por venir. Después de Lucía, siguieron otras dos chicas, María y Sofía. Ambas murieron de la misma manera, con una muñeca descansando a su lado, observándolas con sus ojos vacíos. La policía investigó, pero no encontraron nada fuera de lo común, al menos nada que pudiera explicar las muertes. Ninguna de las chicas había mostrado signos de enfermedad o angustia, y las muñecas, aunque inquietantes, no eran más que objetos inanimados, o eso creían. Sin embargo, no todos compartían esa opinión. Una de las trabajadoras más antiguas, Marta, comenzó a contar historias sobre las muñecas, afirmando que había algo terriblemente mal con ellas. Decía que cada vez que una chica recibía una de esas muñecas, comenzaba a actuar de manera extraña, como si estuviera bajo la influencia de algo que no podía controlar. Sus compañeros de trabajo comenzaron a evitar las habitaciones donde se encontraban las muñecas, y la posada, que ya de por sí era sombría, se volvió aún más tenebrosa. Mi relación con la posada cambió drásticamente una noche, cuando, al subir al tercer piso para llevar unas toallas, noté algo fuera de lugar. La luz del pasillo titilaba débilmente, proyectando sombras erráticas sobre las paredes. Había una muñeca nueva, sentada en una silla al final del pasillo. Nunca la había visto antes. Era más pequeña que las demás, con cabello negro y un vestido de encaje blanco. Sus ojos eran de un azul profundo, casi hipnóticos. Aunque sabía que no debía tocarla, algo me empujó a acercarme. Mientras me acercaba, sentí que la atmósfera a mi alrededor se volvía densa, opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía oscura. La muñeca, que parecía tan pequeña y frágil a la distancia, adquirió una presencia inquietante a medida que me acercaba. Cuando finalmente estuve frente a ella, noté que algo estaba mal en su rostro. Su expresión era demasiado humana, demasiado consciente. Sus ojos, aunque inanimados,
Parecían poseer una profundidad que no debería haber estado allí. No sé cuánto tiempo pasé allí, mirándola, pero en algún momento me di cuenta de que estaba sudando profusamente y mi corazón latía descontrolado. La muñeca me provocaba una sensación de malestar físico que no podía explicar. Con un esfuerzo casi sobrehumano, me alejé de ella y salí corriendo del pasillo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos azules, observándome desde la oscuridad. Decidí que debía averiguar más sobre esas muñecas, sobre el hombre que las traía y sobre las muertes de las chicas. Me dirigí al pequeño archivo que la posada mantenía en la trastienda, un conjunto de documentos polvorientos que probablemente no habían sido tocados en años. Lo que encontré allí fue mucho más aterrador de lo que esperaba. Entre viejas facturas y registros de huéspedes, descubrí un conjunto de cartas, todas dirigidas a alguien llamado Elena. En las cartas, el remitente, que firmaba solo con una inicial, G. Hablaba de las muñecas como si tuvieran una vida propia, como si fueran más que simples objetos. Hablaba de cómo Elena debía cuidarlas y alimentarlas para mantenerlas felices, y cómo, si no lo hacía, las consecuencias serían desastrosas. Las fechas de las cartas coincidían con la llegada de las primeras muñecas a la posada. La última carta era la más perturbadora. G hablaba de un ritual, de cómo cada muñeca contenía una parte del alma de una persona y de cómo, con el tiempo, esas almas se volverían poderosas, lo suficiente como para reclamar una vida. El lenguaje era oscuro y confuso, pero el mensaje era claro: esas muñecas no eran simples adornos, eran recipientes, y lo que contenían estaba lejos de ser benigno. Salí del archivo con una sensación de urgencia, decidido a dejar la posada cuanto antes. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Al salir de la trastienda, escuché un fuerte golpe proveniente del segundo piso, seguido de un silencio sepulcral. Mi primer instinto fue ignorarlo y salir corriendo, pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, me empujó a subir las escaleras. Lo que encontré en la habitación 206 me heló la sangre. En el suelo, rodeada de fragmentos de porcelana rota, yacía el cuerpo de Marta. Una muñeca, o lo que quedaba de ella, estaba dispersa a su alrededor. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el rostro de Marta, que mostraba una mezcla de horror y sufrimiento que nunca antes había visto en una persona viva. No había señales de lucha, pero el miedo en su expresión era palpable. No había nadie más en la posada. Los demás empleados ya se habían ido a casa, y las otras chicas habían salido a trabajar en sus propias zonas. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me impidió moverme, una fuerza invisible que me mantenía anclado en ese lugar, mirando a Marta y a los fragmentos de la muñeca que parecían mirarme de vuelta con una malicia incomprensible. Finalmente, logré romper el hechizo y corrí hacia la puerta principal. Sin mirar atrás, me lancé a la calle, sintiendo que el aire frío de la noche era el primer soplo de vida que experimentaba en horas. No volví a la posada San Felipe, ni siquiera para recoger mis cosas. Sabía que, si lo hacía, no saldría de allí con vida. Los días siguientes estuvieron envueltos en un estado de confusión y paranoia. La policía investigó la muerte de Marta, pero no encontraron nada inusual. Todo apuntaba a un simple accidente, aunque yo sabía que no era así. Las muñecas, esas malditas muñecas, estaban detrás de todo. No se lo dije a nadie, porque sabía que no me creerían. ¿Quién en su sano juicio aceptaría que unas muñecas de porcelana pudieran ser responsables de una serie de muertes? Con el tiempo, me mudé a otra parte de la ciudad, pero nunca logré olvidar lo que sucedió en la posada. Las noches eran especialmente difíciles. Cerraba los ojos y veía fragmentos de porcelana, ojos de vidrio que me miraban desde la oscuridad y rostros congelados en la muerte. Una noche, varios meses después de dejar la posada, recibí una llamada. Era de uno de los antiguos empleados, un hombre mayor que había trabajado allí por décadas. Me dijo que había encontrado algo que yo debería ver. Dudé, pero al final, mi curiosidad venció al miedo y decidí encontrarme con él en un café del centro. Lo que me mostró fue la última pieza del rompecabezas. Era otra carta, una que nunca había sido enviada. En ella,
G mencionaba que las muñecas necesitaban más sacrificios para mantenerse activas, que su poder estaba creciendo y que pronto podrían moverse por sí mismas. La carta terminaba con una advertencia: si alguna vez sientes que te observan, no te vuelvas. Las muñecas nunca descansan. Esa fue la última vez que tuve contacto con alguien de la posada. No sé qué pasó con el hombre que me entregó la carta, pero un par de semanas después escuché que había desaparecido. Desde entonces, he tratado de seguir adelante con mi vida, pero algo me dice que las muñecas no han terminado conmigo. A veces, al caminar por las calles de Quito, siento que me siguen, que están esperando el momento adecuado para reclamarme, tal como lo hicieron con Lucía, María, Sofía y Marta. Y aunque trato de convencerme de que es solo paranoia, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver esos ojos de porcelana, siempre vigilantes, siempre esperando. Las muñecas de la posada San Felipe nunca descansan. Y aunque he intentado escapar de su presencia, sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren de nuevo. La cita en la oscuridad. Mariela no era del tipo que se dejaba intimidar fácilmente. Había aprendido a sobrevivir en las calles de Lima desde muy joven, enfrentando todo tipo de situaciones que habrían paralizado a otras mujeres. Con el tiempo, había desarrollado una coraza tan dura como las aceras que pisaba cada noche. Sin embargo, cuando aquel hombre apareció, algo dentro de ella se removió, una sensación vaga pero persistente que no supo identificar en ese momento. El cliente no parecía distinto de otros al principio. Llegó en un auto gris, un sedán que había visto mejores días, y se detuvo frente a ella en una esquina oscura de un barrio que conocía bien. Mariela lo observó mientras él la miraba desde la ventana, los faros del auto reflejando su rostro pálido. Él le hizo una seña y, aunque algo en su mirada le resultó inquietante, decidió subir al coche. Desde el primer momento, algo no se sentía bien. No era el auto, ni siquiera la presencia del hombre en sí. Era como si el aire mismo en el interior del vehículo pesara más de lo habitual. Las ventanas estaban cerradas, pero no hacía calor. Mariela intentó ignorar la sensación mientras el auto avanzaba a través de calles cada vez más desoladas, alejándose del bullicio del centro de Lima. El hombre no hablaba. Conducía con calma, sus manos firmes en el volante y su mirada fija en la carretera. Mariela estaba acostumbrada al silencio, pero esta vez el silencio era distinto. Era casi como si el mundo fuera más lejano de lo normal, como si estuvieran atravesando una especie de barrera invisible que los separaba del resto de la ciudad. No había ruido de autos, ni de personas, solo el ronroneo del motor y el ocasional crujido de las llantas sobre el asfalto. Conforme el paisaje cambiaba, los edificios se hicieron más viejos, más abandonados. Finalmente, se detuvieron frente a una casa que parecía desmoronarse bajo el peso de los años. Era un caserón antiguo, de 2 plantas, con ventanas grandes que miraban vacías hacia la calle. Los árboles alrededor estaban secos, sus ramas largas y retorcidas, creando formas inquietantes en la penumbra. El hombre apagó el motor y salió sin mirar atrás, esperando que ella lo siguiera. Mariela dudó, su instinto le gritaba que se quedara en el auto, pero algo en la manera en que el hombre la observaba la hizo seguirlo. El portón chirrió al abrirse y, mientras lo cruzaba, una oleada de aire frío la envolvió, haciéndole sentir que algo en ese lugar no estaba bien. Las luces en el interior de la casa parpadearon cuando el hombre encendió un interruptor y el vestíbulo quedó iluminado por un resplandor débil y amarillento. El espacio estaba adornado con muebles antiguos cubiertos de polvo, y las paredes, en su tiempo majestuosas, ahora parecían desgastadas, llenas de manchas y grietas. El hombre la guió a través de un pasillo estrecho. Mientras caminaban, Mariela comenzó a sentir una creciente sensación de malestar. Había algo en esa casa que la inquietaba profundamente. Las sombras en los rincones parecían moverse cuando no miraba directamente, como si algo acechara en la oscuridad, observándola desde el límite de su visión. Cada paso que daba la acercaba más a esa sensación de estar siendo vigilada. Finalmente, llegaron a una habitación en la planta baja. El hombre encendió una lámpara de mesa, y la luz débil apenas lograba iluminar el lugar.
Era una sala grande, con muebles viejos y pesados, y en el centro había una mesa baja rodeada de sillones polvorientos. Mariela se quedó de pie, sin moverse, mientras el hombre se acomodaba en uno de los sillones, sin decir una palabra. El aire en la sala era denso, cargado de algo que no podía definir. Mariela miró alrededor, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Pero conforme pasaban los minutos, empezó a notar cosas extrañas. Las paredes de la habitación parecían respirar, como si estuvieran vivas. Las sombras de los muebles se alargaban, retorcían y cambiaban de forma. Era imposible no verlo. Intentó no darle importancia, pero las figuras en la oscuridad se hacían cada vez más evidentes. Parecían humanas, pero no lo eran. Eran siluetas deformes, espectros que se movían en las esquinas de la sala, siempre al borde de su campo de visión. Mariela sintió una presión en el pecho. Respirar se hacía más difícil con cada segundo que pasaba. Decidió que era momento de irse. Dio un paso hacia la puerta, pero entonces algo captó su atención. Una de las sombras, una figura más definida que las otras, parecía estar observándola desde un rincón. No se movía como las demás, y su presencia era mucho más tangible. Algo en su forma le resultaba extrañamente familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba lentamente al rincón. La figura no desaparecía, no se desvanecía como las otras. Al contrario, parecía volverse más sólida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la vio con claridad. Era el rostro de una mujer, pálida y aterradora. Mariela retrocedió de inmediato, tropezando con uno de los sillones. Las sombras se agitaron alrededor de ella, como si reaccionaran a su miedo. En ese momento, entendió lo que estaba sucediendo. Las figuras que veían no eran solo sombras. Eran los restos de otras mujeres, atrapadas en ese lugar. Mujeres como ella, que habían sido llevadas allí y nunca habían salido. El hombre, su cliente, no era un hombre cualquiera. Estaba recolectando algo que había consumido a esas mujeres antes que a ella. El tiempo en la casa comenzó a distorsionarse. Mariela no sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró. Lo que había comenzado como una ligera incomodidad ahora se había transformado en una sensación sofocante de desesperación. Intentó moverse hacia la puerta, pero la habitación parecía haberse alargado, como si el espacio mismo se retorciera para atraparla. A medida que avanzaba, los espectros de las mujeres se hacían más visibles, más reales. Sus figuras deformadas la rodeaban, sus ojos vacíos la observaban. Intentó no mirarlos, pero era imposible. Ellas estaban por todas partes, moviéndose lentamente a su alrededor, cada una mostrando el rastro de la muerte que habían sufrido en ese lugar. Algunas llevaban marcas en la piel, otras parecían descompuestas, pero todas compartían el mismo vacío en la mirada. Era como si sus almas hubieran sido devoradas por la casa, condenadas a vagar en esa oscuridad para siempre. El cliente seguía sentado en el sillón, inmóvil, como si fuera una estatua. No hacía nada para detenerla, pero tampoco la ayudaba. Simplemente la observaba, sin expresión alguna. Mariela sabía que él era la causa de todo esto, pero no tenía tiempo para enfrentarlo. Tenía que salir de allí, de alguna manera. Cada segundo que pasaba sentía que estaba perdiendo algo, como si la casa estuviera absorbiendo su energía, su vida. Finalmente, llegó a la puerta del vestíbulo, pero cuando intentó abrirla, la perilla estaba fría al tacto y no giraba. El pánico la envolvió. Golpeó la puerta, desesperada por escapar, pero no había respuesta. Giró para ver si había otra salida, y fue entonces cuando notó que la figura del hombre había desaparecido. El sillón donde había estado sentado estaba vacío, y el aire en la casa se volvió aún más opresivo. Las sombras alrededor de ella se agitaron con más intensidad. Las mujeres que habían muerto allí la observaban, acercándose lentamente, como si quisieran arrastrarla con ellas a su mismo destino. Mariela se sentía atrapada, acorralada por las mismas almas que una vez fueron como ella. Sabía que no podía quedarse ahí, que si lo hacía, se convertiría en una más de ellas, una sombra entre sombras. Con un último esfuerzo,
corrió hacia la ventana más cercana y la golpeó con todas sus fuerzas. El cristal se rompió con un estruendo, y la fría brisa de la noche entró en la casa. Sin pensarlo, trepó por el marco roto y saltó al exterior, sintiendo el dolor de los cortes en sus manos y piernas mientras caía al suelo. Corrió sin mirar atrás. No sabía hacia dónde, solo quería alejarse lo más posible de ese lugar maldito. Sentía la presencia de la sombra siguiéndola, pero no se detuvo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, y el sonido de los autos y las voces humanas la envolvieron nuevamente. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, con las manos ensangrentadas y el corazón desbocado, supo que había escapado. Pero algo en su interior había cambiado. La casa la había marcado, y aunque logró salir, una parte de ella quedó atrapada allí, junto con las demás. Mariela nunca volvió a ver a ese hombre, pero desde esa noche, cada vez que pasaba cerca de un lugar abandonado o miraba hacia una casa oscura, podía sentirlas. Las sombras de esas mujeres la seguían. Sabía que estaban ahí, esperando. Y sabía que, de alguna manera, la casa no había terminado con ella. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.